Estamos con Francisco Paco Sí, Salcedo. ¿Paco para los amigos o para todo el mundo? para todo el mundo. Ya Enemigos me quité incluidos. también, todo el mundo. Que es presidente de Microsoft Ibérica, que en realidad es Microsoft en España, ¿no? Exacto. Y que llevas muy poquito tiempo en el cargo en España, pero cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria vital hasta que has llegado a ser presidente de Microsoft en España. Bueno, yo soy ingeniero de telecomunicación por la Politécnica de Madrid. Terminé la carrera en Francia y siempre he estado dedicado a la tecnología. Y en concreto, primera etapa en Telefónica, estuve 15 años, una etapa en la que las empresas de telecomunicaciones estaban muy de moda, era una etapa muy bonita a nivel de tecnología, con la Internet móvil, con plena expansión. Y bueno, pues tuve distintos roles, viajando mucho por Latinoamérica. Y bueno, hace 10 años decidí embarcarme en una aventura, irme a Dubái, a Etisalat, que es el operador en Emiratos Árabes, a montar Etisalat Digital, que sería como la empresa tecnológica en IT de Etisalat. Y han sido pues 10 años maravillosos en una región muy interesante. Y dentro de ese periodo pues tuve la oportunidad de subirme a la nube y de unirme a Microsoft hace 3 años, primero en la región y luego pues me llamaron para coger la operación en España. O sea, viviendo allí te fichó Microsoft para quedarte... Allí sí, exacto. Allí abrimos el primer nodo de Azure de la nube de Microsoft en la región. Llevaba bueno, pues el segmento de empresas en distintos países, en Oriente Medio, en África, en Europa del Este. Y dentro de ese periodo, pues en un momento recibí la llamada de que bueno, necesitaban a alguien en España y qué buen momento también para volver, ¿no? A nivel familiar encajaba y un puesto precioso para bueno, pues crear impacto en tu propio país, ¿no? Ahora hablamos de España, pero Sí. es maravilloso que hayas estado en Oriente Próximo, porque la revolución tecnológica que se está viviendo en esos países de ahí, que nosotros los vemos quizá como más lejanos, está siendo espectacular, ¿no? Tanto en el sector servicios como industrial, como energético, y me imagino que también... Sí, sobre todo diría en Emiratos hay un cierto renacimiento, quieren llamar, o sea, se han dado cuenta que bueno, se quedaron atrás históricamente. Ellos piensan que la imprenta fue un momento que en lugar de adoptar la tecnología lucharon contra ella y lo tienen entendido como un momento de declive. Y como que con esa lección aprendida ven ahora que cualquier revolución tecnológica quieren ser los primeros. Viene muy liderado por los gobiernos, pero también por las grandes empresas, y ven la inteligencia artificial como una ola a la que pueden subirse y pueden mejorar como sociedad. Bueno, con una sociedad muy diversa que tienen, con gente de todo el mundo, y para el que le guste la tecnología, pues es verdad que es un mercado muy dinámico. ¿Y África? Muy dinámico. Pues África es también un tema interesante, porque cuando tú descubres África y la cantidad de gente joven que tienen, el talento a nivel de población, lo que representan, yo creo que tenemos una misión todos, y es que democratizar también esta tecnología en África. Y no es fácil, porque a veces que tienes países donde ni siquiera la red eléctrica o el está, agua, o el ¿no? agua, claro. Entonces, pero cuando tú ves países como Sudáfrica, cuando ves un país como Nigeria, con todos los problemas que tiene, pero también con la cantidad de gente joven muy preparada que tienen, pues yo creo que en África gran parte del futuro del planeta está ahí. Y bueno, pues hay también mucho que aprender y mucho que trabajar con ellos. Y llegas a España y aterrizas en España el 1 de enero de este año. Exacto. ¿Y con qué te has encontrado? Pues mira, yo me he encontrado con un país sin haber desconectado del país, por supuesto, porque venía frecuentemente, pero a nivel laboral me he encontrado un país mejor que el que dejé. Un país más moderno, un país con mayor incorporación, por ejemplo, de la mujer a puestos directivos, un país con más profesional en muchos aspectos y preparado para abordar los retos que tenemos por delante. Yo me encuentro con un montón de oportunidades que tenemos como sociedad. Estamos preparados, tenemos una juventud espectacular y bueno, pues tenemos la suerte que hay empresas como Microsoft y otras que están invirtiendo en España y que nos están dando unas plataformas de innovación como nunca hemos tenido, ¿no? Bueno, pero entre medias te has encontrado con un apagón que un apagón, nos afectó a sí. todos, ¿no? ¿Cómo afecta un apagón tan sorprendente? Porque no solo se fue la luz y el teléfono, ¿no? Y los datos y el internet. Entonces yo creo que la gente se quedó como un poco descolocada. ¿A vosotros cómo os afectó? ¿A ti? ¿Tú qué pensaste? Bueno, a mí ese día me pilló en el evento de Invest in Spain. Fíjate. Mala suerte.
Mala suerte. Estaba el ministro Carlos estaba Cuerpo el ministro Carlos Cuerpo, estaba la ministra Agesen, abrió el Rey, había varias empresas. Bueno, primero lo primero que pensé es que si ese apagón, bueno, pues era local. Luego enseguida ya me entró una llamada, porque es verdad que entraban llamadas al principio, y ya nos dimos cuenta de la magnitud y enseguida pues salí, me abandoné el lugar porque tenemos un protocolo y un comité de crisis en Microsoft. Y fue una oportunidad primero para ver lo bien que funciona ese protocolo en Microsoft, el soporte que tenemos para este tipo de incidentes, cualquier tipo de incidentes, desde terremotos, guerras, apagones como en este caso, cualquier crisis, donde enseguida vemos primero si están bien nuestros empleados, primero, si está bien todo el mundo, y darles guías sobre cómo actuar. En este caso, mandamos un correo que la gente no se fuera a la oficina, porque pensamos que era peor, porque había atascos. Bueno, lo primero que se estaba bien todo el mundo. Lo segundo, nuestros clientes, y ahí comprobamos que los centros de datos nuestros están funcionando perfectamente, están preparados para ello. Porque tienen generadores, tienen además grupos electrógenos que funcionan con biofuel para hacer tema también más sostenible y pueden durar días, o sea, eso no hay, pero sí comprobamos que estábamos bien. Contactamos también a nuestros clientes a ver si habían tenido algún tipo de disrupción y si necesitaban ayuda, y también nos pusimos a disposición del gobierno y las autoridades, también por el tema de ciberseguridad, por si necesitaban ayuda para defenderse. Todo eso en muy poco tiempo, pero gracias a que esto lo tenemos muy ensayado y con equipos específicamente dedicados a gestión de crisis, lo pudimos resolver. Luego, como sociedad, pues también yo lo que vi es una sociedad madura donde ante una crisis de este tipo pues no hubo mayores incidentes. Dicho esto, pues claro, no es ideal, pero también es verdad que uno de los grandes atractivos que tiene España es la energía renovable. Como Microsoft, una de las razones por las que hemos invertido en España y seguimos invirtiendo en España es toda la energía renovable que tiene el país. Toda la energía que necesitan, porque son electrointensivos los centros de datos, ¿no? O sea, necesitan mucha energía. Necesitan energía. Es mejor que sea barata y limpia, y España pues tiene la posibilidad de las fuentes de energía tanto eólica como Siendo solar. así, también es importante entender que es mucho más eficiente energéticamente un centro de datos como los de Microsoft que tener esos servidores en tu casa o en un centro de datos más pequeño. ¿Por qué? Pues porque no son tan eficientes en la refrigeración, los centros de datos que diseñamos, y tenemos 300 a nivel mundial, están específicamente optimizados para minimizar el coste energético. Se refrigeran con aire de la calle. Cuando sube la temperatura fuera por encima de 32 grados, entra en juego un circuito cerrado de agua, con lo cual no consume agua en los nuevos diseños. Y es que para nosotros esto es un coste, con lo cual es nuestro propio interés minimizarlo, ¿verdad? Y entonces todos esos diseños se aplican y al final estamos en eficiencias energéticas que llamamos PUE de 1,12, cuando la media en España puede estar de 1,6 y centros de datos propietarios de clientes en 2,5. Yo con Microsoft me quedé en el sistema operativo, luego habéis desarrollado un montón de cosas, ¿no? Alrededor. Una son los centros de datos. Si tuvieras que decir el tanto por ciento de la facturación de Microsoft viene de los centros de datos, ¿cuál es la inversión de Microsoft en España en centros de datos en los próximos 5 o 10 años, que es cuando va a llegar la gran eclosión? Bueno, ¿Qué diríamos? Lo primero, luego ya hablamos lo primero es que los centros de datos es como los cimientos, la casa donde nosotros alojamos nuestra infraestructura de nube, ¿vale? Y esa infraestructura de nube, desde ahí tenemos todos los servicios de ofimática, o sea, todo lo que tú controles del sistema operativo que se da desde la nube. Tenemos todos los servicios también de terceros que alojamos sobre nuestra nube, los SAP, los Oracle, todo ese tipo de tecnología. Por supuesto, la capacidad de nube de que los clientes usen inteligencia artificial, alojamiento de aplicaciones, que alojen sus datos, o sea que desde ahí se da todo. Nosotros el centro de datos son los cimientos, pero no es a lo que nos dedicamos, es un coste donde nosotros ponemos nuestra nube. Con lo cual nuestra inversión es en los dos, en la nube, la infraestructura de nube y en los centros de datos. A nivel global, este año, te he dicho antes que invertimos 80.000 millones en el mundo. En todo el mundo. Cuando tú eso lo bajas a España, y en España tenemos hoy operativa una región de nube, en Madrid, con 3 zonas de disponibilidad, más de 13 centros de datos. Hemos anunciado Aragón. Entonces,
en estos 2 años hemos hecho la mayor inversión histórica de Microsoft en España, que es más de 2.000 millones. Y hemos anunciado que de aquí al 2030, solo Aragón van a ser 10.000 millones de inversión. Lo cual, mira la magnitud de lo que significa Aragón, esto, ¿no? porque tiene una situación privilegiada, ¿no? En cuanto al aire. Aragón por energía renovable, energía también porque es un centro estratégico. Desde Aragón llegas en 300 kilómetros, si tú trazas un círculo, llegas al 70% del PIB de España. Y luego las infraestructuras de telecomunicaciones también son muy buenas, hay espacio, hay terreno. Entonces, bueno, pues fíjate, lo que dicen es que los centros de datos están muy bien, los data centers están fenomenal, que se crea mucho empleo cuando se construyen, pero luego con 3 personas se manejan. No, ¿Eso es ojalá, así? ojalá. No, nos cuesta bastante más. Desmiéntelo. No, mira, nosotros solo en Aragón crearemos 1.000 empleos, 300 más o menos por las 3 zonas de disponibilidad que tenemos. No, ni mucho menos, ni mucho menos. O sea, el mantenimiento y... Claro, porque necesitas implica... ingenieros eléctricos, necesitas gente que dé soporte 24/7 para todas esas infraestructuras, necesitas los ingenieros de nube. No, esto, de hecho, cuando creamos una región, en Madrid vamos a anunciar dentro de poco lo que llamamos el Data Center Academy, que son centros de formación donde nosotros formamos a profesionales para luego contratarlos. ¿Por qué hay suficientes ingenieros para toda esta revolución tecnológica, cibernética que se está viviendo en España? Yo creo que es una mezcla, porque ahí tienes ingenieros de telecomunicaciones, tienes ingenieros eléctricos, tienes gente de formación profesional, tienes arquitectos informáticos, o sea que hay un mix. Hace falta más talento. No solo es la gente directamente vinculada a un centro de datos, es que una vez que tienes esta tecnología, tienes que implantarla en clientes. Y para eso tenemos más de 12.000 partners en España. Esto es un tejido empresarial que creas local, que son gente que hace los proyectos con los clientes y o sea, te estoy hablando de los grandes como Accenture, como Indra, pero también gente más local como Iberus en Aragón. Y esto es lo que implica una generación de empleo que nosotros calculamos de aquí a 2030 en casi 200.000 empleos que se pueden generar asociados a las tecnologías de Microsoft. Fíjate. Sí. Y luego hablamos de defensa, que hay como 2 cuestiones, ¿no? La ciberseguridad, por un lado, nos comentabas que estabais muy interesados vosotros, y luego yo me imagino que serán las nuevas tecnologías de la seguridad, hasta un 3% del PIB, ahí cabe mucho, ¿no? No sé si todo, pero desde luego mucho debe de caber. Sí. Entonces, una empresa como Microsoft, ¿cómo se enfrenta a esto? Bueno, primero la ciberseguridad es fundamental, lo comentaba antes, si esto fuera un país, generaría el crimen cibernético 8 billones de volumen, y eso sería la tercera economía del mundo, pero es que además crece más que las 2 anteriores. Estamos en un volúmenes de ataques de identidad por segundo de 7.000. ¿Qué es un ataque de identidad? Un ataque de identidad es alguien que va a robar, por ejemplo, tus credenciales, o alguien que intenta hacer login en una aplicación que tú, en tu banco, ¿vale? Eso es un ataque de identidad, y estamos a niveles de 7.000 por segundo. Pero además tienes... ¿En España? En el mundo. Pero además es que está los phishing, que es para que roben también, para que caigas y roben tu identidad. O sea, hay ataques cada vez más sofisticados. Están los malware y además se utiliza inteligencia artificial también para hacer el mal, para atacar. Entonces nosotros nos tenemos que defender. Y ahí esto es la prioridad número 1 para la empresa. Nuestro consejero delegado dice que la ciberseguridad es la prioridad número 1 de la compañía. Tenemos casi 34.000 ingenieros dedicados a ciberseguridad. Invertimos 4.000 millones al año. Todas nuestras soluciones van con seguridad por defecto. Y yo creo que tenemos, ¿verdad?, la plataforma más completa del mercado para cubrir la seguridad de la identidad, de los datos, de los dispositivos. ¿Y los malos van por delante o en esto no? Bueno, en esto es una carrera y vamos adaptándonos, identificamos constantemente vulnerabilidades, procesamos 80 billones de señales al día en nuestra red. Tenemos más de 300 centros de datos en el mundo, una red de fibra óptica que podría dar 7 veces la vuelta al mundo, y eso significa también un montón de dispositivos que procesamos todas esas señales en tiempo real y detectamos vulnerabilidades de día cero, llamamos. Cuando hay una vulnerabilidad, corregimos. Por lo tanto, inversión en ciberseguridad para las propias herramientas de Microsoft, las herramientas que vende a sus clientes. Y que los clientes lo utilicen.
para que los clientes lo utilicen. Y luego están los nuevos desarrollos en materia de seguridad, que es de lo que está hablando el Gobierno para hacer una inversión en los próximos años. Sí, ¿Y ahí Microsoft qué aporta? Bueno, dentro de la inversión en defensa hay una inversión tecnológica y la ciberseguridad también es una preocupación a nivel nacional. Y ahí Microsoft lo que hace es hacer acuerdos con gobiernos y con centros de criptología, centros de ciberseguridad, para compartir amenazas, para trabajar juntos en la protección de estados. Nosotros con Ucrania seguimos soportando al gobierno de Ucrania en su lucha para defenderse en ciberseguridad. ¿Y cómo lo hacéis? Bueno, pues dotándoles de herramientas, pero además identificando amenazas. O sea, detectas... Claro, ¿cómo funciona la seguridad? Claro, primero detectas la amenaza. Y una vez que detectas la amenaza, se acerca no sé dónde. No necesariamente físicamente, estamos hablando de ciberseguridad. Puede ser un ataque para tomar un sistema o para tomar el control, por ejemplo, de una red eléctrica. Vale. Detectas la amenaza. Zaporilla, ¿no? La estación por ejemplo, de energía nuclear. Entonces, oye, detectas la amenaza, intervienes, bloqueas el acceso para que no ocurra, y bueno, pues eso es un tipo de ejemplo, ¿vale? Hay muchos tipos de ataques. Lo que estás es constantemente alerta. Y muy importante, compartir información, porque nosotros vemos una parte, pero ahí puede haber otros que vean otra parte. ¿Y ahí hay un camino inexplorado de inversiones? O sea, ahí... Bueno, ahí se tiene que invertir en las herramientas adecuadas. O sea, constantemente. Constantemente hay constantes innovaciones en ciberseguridad. Primero, para hacer actualizaciones de los servicios que ya hay, porque cuando se detecta una vulnerabilidad se corrige, pero además hay mucha innovación en las herramientas. Nosotros estamos utilizando inteligencia artificial también a las herramientas de ciberseguridad. Tenemos copilots de ciberseguridad, donde el copilot procesa toda la información en tiempo real y te ayuda a defenderte. Ahora háblame de la inteligencia artificial. Primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Si tienes que definir inteligencia artificial, ¿esto qué es? Bueno, la inteligencia artificial no es nueva, eso es lo primero. Lleva la teoría matemática desde el siglo pasado, lo que pasa que ahora pues, las computadoras permiten que este tipo de soluciones sean una realidad. Empezó hace años con lo que llamamos el machine learning, que es la posibilidad de que tú, en base a los datos que tienes, seas capaz de predecir lo que va a pasar, ¿vale? Y esto ya se utilizaba. Luego lo hemos visto sin que nos hayamos dado cuenta, por ejemplo, en el tratamiento de imagen, lo que llamamos la computer vision. En las fotos de Apple, a que tú en el teléfono veías que te las clasificaba, Sí. Bueno, pues eso es utilización por de inteligencia artificial, claro, porque detecta, sabe que, ¿vale? Y quizás la gran novedad que ha ocurrido ahora es en el procesamiento del lenguaje, que eso sería toda la ola de inteligencia artificial generativa en cuanto al lenguaje, que es que tú, una máquina, pueda entenderte cuando hablas y pueda responderte en tu propio idioma. Y es que estamos llevando la informática a nuestro terreno. Hasta ahora nosotros nos hemos adaptado a las máquinas, hemos tenido que aprender lenguajes de programación muy complicados, seguimos teniendo que rellenar formularios horrorosos para hacer cualquier cosa. Y ahora por fin esto viene a nuestro terreno, vamos a poder hablar a las máquinas en lenguaje natural, interactuar con muchas aplicaciones de manera infinitamente más sencilla. Y esta es la revolución que viene. Bueno, como todo, tiene también riesgo que tiene que tener el nivel de seguridad adecuado. Cuando se entrenan este tipo de algoritmos, tienes que asegurarte que no tienen sesgo, que estén con el nivel de fiabilidad adecuada, que tengan la supervisión también adecuada. Pero no tienen sesgos en base a lo que tú programas, o ellos mismos se autoprograman y aprenden. No. Esto, a ver, la inteligencia artificial está basada en matemáticas. Hay que primero desmitificar esto. Es verdad que parece magia, pero al final son matemáticas. Y la inteligencia artificial aprende de los datos que le metes. Es hija de su tiempo. Lo que pasa es que si esos datos contienen sesgo, es decir, si tú a la inteligencia artificial la entrenaras con todo lo que hay en Internet, pues acabaría aprendiendo barbaridades, en muchos casos. Y entonces tu trabajo después de entrenar con datos, hacer una primera carga, es lo que se llama el post-entrenamiento, que es para eliminar esos sesgos. Exacto. Y es muy importante trabajar siempre con soluciones de proveedores que tengan ese compromiso ético, porque si no, incluso como tú como empresa, cuando desarrollas una solución de este tipo para contratar a alguien, pues puedes tener soluciones
que te ayuden a filtrar currículums o que te ayuden en el proceso de entrevista, pero ahí es muy importante que eso no esté sesgado. Hay metodologías para que esto no ocurra, pero ese compromiso ético de IA, de inteligencia artificial responsable, tiene que estar en este tipo de empresas. Y hay mucho escrito, hay reglamentos europeos que van en esa dirección para que las empresas cuando desarrollan esto sepan que tienen que cumplir con Yo tengo muchísima cosas. relación con el doctor Rafael Yuste, que es un experto en ciberderechos y en los derechos que él considera, ¿no? Es uno de los grandes, yo creo, doctores que están trabajando, empezó con el gobierno de Barack Obama, para hacer todo lo que tiene que ver con los ciberderechos, los derechos de las personas, en esto la inteligencia artificial y tal. ¿Todas las empresas se comprometen realmente a cuidar de los datos? O sea, ¿vosotros cómo os sentís cómodos con un proveedor? Bueno, ¿cómo sabéis que vuestro proveedor va a cumplir lo que nos estabas describiendo, ¿no? Claro, nosotros, primero, todas las soluciones que nosotros desarrollamos, nos aplicamos un código ético y unos principios que llamamos de IA responsable. Y en el sector ha habido, antes incluso que Europa reglamentara sobre ello, ha habido cierta autorregulación. Con todos los proveedores que trabajamos intentamos transferirles esos principios, pero también con nuestros clientes. Con nuestros clientes, si utilizan la tecnología de Microsoft de manera que no es ética, nosotros podemos cortarles eso. Entonces, hay una vigilancia no solo nuestra, sino de nuestro ecosistema. Y es un trabajo constante. No puedo hablar por todas las empresas, pero sí es muy importante que avancemos en regulación y ayudemos también a Europa a que tengamos el mejor entorno de reglamento y de normativa para vigilar y que esto no ocurra. Tiene sus riesgos, ¿sí, no? Claro que sí. ¿La gente entiende la ciberseguridad? Las empresas pequeñas, los clientes, ¿o hay que hacer aquí un esfuerzo de formación, información, o sea, acompañamiento? Muchísimo, sí, claro, no, o sea, hay que hacerlo, claro que sí, y tenemos una responsabilidad para que esto pueda llegar a todas las pymes, a todas las personas. Tenemos el objetivo este año de formar en IA a 1 millón de personas en España. España es uno de los 20 países que ha elegido Microsoft para formar a un número muy importante de personas en inteligencia artificial, en conocimientos básicos, para que pierdan el miedo y también sepan cómo utilizarla. Y en eso estamos. Vamos por casi 300.000 ya este año y queremos llegar a 1 millón en distintos colectivos, en desempleados, colectivos vulnerables, pymes, funcionarios, estudiantes, ¿Y cómo lo reciben? Muy bien. Muy bien, yo te animo, lo hacemos sí, con me acabas de ver absolutamente ignorante, No, te animo a que mira, con nuestro partner Founders hemos desarrollado un curso muy interesante de IA en 8 módulos, con un trabajo práctico al final, certificado y muy interesante. Mi madre lo está haciendo, está encantada. Y entonces, la idea es que llega a todo el mundo. Y empiezas ahí, luego si quieres profundizar, tenemos más. Porque hay otro medio social, de que esta revolución tecnológica, que ya no sé qué punto cero es, puede acabar con miles de puestos de trabajo. Y que si no te pones al día, si realmente no llegas, poco menos que vas a ser un paria del mundo, ¿no? ¿Esto es exactamente así? No. Bueno, primero que nadie se estrese, pero es verdad que siempre decimos que no es que te quiten trabajo la inteligencia artificial, te puede quitar el trabajo alguien que la utilice mejor que tú. Vale. O una empresa puede ganar más clientes que otra que no utilice este tipo de herramientas. Como en todo tipo de revolución tecnológica, habrá cosas que se dejen de hacer o se hagan de otra manera. Pero cuando surgió el comercio online, el comercio electrónico online, que había cierto temor, que las tiendas iban a cerrar, hoy hay más gente trabajando en el comercio minorista, tanto online como físico, que antes. Porque además se han creado nuevos trabajos, los diseñadores de web, las plataformas de pago. O sea, siempre que hay un desarrollo tecnológico hay cosas que se apagan o se atenúan y otras que surgen. En esta ecuación estamos. Lo que pasa que es verdad que yo entiendo que haya cierta inquietud. También hay más gente que nunca dedicándole tiempo al correo. Antes tenías que esperar a llegar a casa para ver las cartas. Ahora estás todo el día. Pues mira, con los correos llegándote. Me encanta que digas eso, porque parte de lo que intentamos solucionar con Copilot es
quizá un problema que hemos ayudado a generar, que es el estrés mental que existe hoy en cualquier trabajador de la información en gestionar todas estas herramientas, el correo, los archivos, los mensajes. Parte de lo que ayuda a Copilot y otras herramientas es a que esto sea más fácil, es que te ayude a redactar los correos, a que te diga qué es lo importante. Y yo creo que parte de esa liberación de tiempo ineficiente en la gestión de la información lo podemos dedicar a tareas de más valor. A otras cosas. Claro, y de eso se trata, Antes me hablabas de dos tipos de inteligencia artificial. Sí, ¿no? Una generativa y agéntica. Y ¿no? agéntica. La Sí, generativa ya nos la has explicado. Sí. ¿Y la agéntica esto qué es? Pues mira, la agéntica, la inteligencia artificial generativa lo que hace es que te permite conversar y generar, que la inteligencia artificial genere texto por ti, genere una imagen, vale, cree. El agente lo que va a hacer es tomar una acción en tu lugar. Tú le vas a decir qué quieres que haga y lo va a ejecutar. Por ejemplo, yo puedo crear un agente que apunte a distintas páginas web de periódicos y todos los días me haga un resumen de prensa y me lo mande a mí y a mis colaboradores. Y además le puedo decir cómo quiero eso y en qué tono, ¿vale? Y entonces eso ya me crea esa agente. Yo puedo crear un agente para cuando alguien entre en una empresa, pues directamente tenga su ordenador disponible, porque la gente ya envíe la información al departamento adecuado, tenga su plan de formación disponible. Y luego además los agentes se pueden encadenar entre ellos. Y los agentes de inteligencia artificial hablan en lenguaje natural entre ellos. Eso es lo que es realmente sorprendente y se entienden. Eso puede revolucionar la medicina, por ejemplo. Bueno, la medicina y cualquier sector. Automatización de procesos. En medicina estamos aplicando la IA generativa, por ejemplo, a la transcripción médica, para que la consulta del médico, en lugar que el médico esté metiendo en un fichero lo que está, a través de una herramienta de IA generativa, la herramienta escuche la conversación y automáticamente haga un resumen para el médico, que el médico siempre revisa, pero ya en el formato del informe. Si además eso, creas un agente que él manda ese informe al departamento adecuado, pues todo esto ayuda a que se facilita. El tema es cómo eliminamos fricción, ganamos tiempo, ganamos calidad de vida, podemos liberar ese tiempo para dedicarnos a lo importante. Bueno, y luego los modelos cada vez van a ir, ahora hablamos de modelos de razonamiento, que es la siguiente frontera que vemos en la inteligencia artificial generativa. Pero que ya están empezando a razonar, ¿no? Sí, esto es como... O sea, aprenden de lo que... Bueno, más que aprender es que si tú ahora mismo a una herramienta de las que tenemos le pides que escriba una novela, una herramienta, un Copilot, las normales, sí, va a empezar por el capítulo 1, inmediatamente. Nadie escribe una novela así. Nadie empieza a escribir una novela al principio. ¿Tú qué haces cuando escribes una novela? Pues la estructuras, pues, los personajes. Claro, y una vez que tienes la idea ya, ¿vale? Entonces, lo que hacen estos modelos de razonamiento es eso, es que primero tú le pides una cosa, él va a hacer una estructura, va a pensar en un modelo, y cuando lo tiene, te va a preguntar dudas, y cuando lo tiene, entonces ya lo ejecuta. ¿Y esto en cuántos años? Ya está. Lo llamamos Copilot Research y Copilot Analyst, ya lo tenemos, lo hemos lanzado hace un mes. ¿Copian voces? Lo digo por los que hacemos cosas en la radio, no, en la tele. Pero bueno, que yo creo que es todo la ayuda y cómo nos podemos apalancar en estas tecnologías para ser más creativos. No sé si me gusta mucho la idea, pero bueno, ¿tú dónde te imaginas? Acabas de llegar, llevas 5 meses en Microsoft España. ¿Dónde te imaginas, pongamos, en los próximos 4 años, ¿no? O 5 años, vamos a ponernos en el 2030? ¿Qué piensas que será esta empresa dentro de 5 años? ¿Qué estaréis haciendo? Pues ¿Es posible pensar tan a largo plazo o corto plazo en tecnología? Yo creo que lo primero, si nos paráramos ahora mismo y no innováramos más, solo con lo que ya tendríamos trabajo para los próximos. Pero es verdad que estamos innovando más que nunca, hay más novedades que nunca. A mí lo que me gustaría es echar la vista atrás y ver que hemos tenido el impacto en mejorar el país que tenemos, en que sea más productivo, en que hayamos abordado retos y desafíos sociales que hoy tenemos importantes, y que hayamos contribuido a mejorar todos los sectores de actividad y la vida de las personas. O sea, ese impacto país, que es para lo que estamos, eso me gustaría que ocurriera. Y no dejar a la gente atrás, ¿no? Porque yo que creo nadie se quede atrás. Todo esto de la tecnología
muy importante. deja a mucha gente atrás porque no saben cómo enfrentarse o cómo acercarse, ¿no? Bueno, por eso la formación de 1 millón de personas este año, que no haya brecha digital, que nadie se quede atrás, súper, súper importante para las pymes, desde luego, y somos un país muy de pymes. Sí, Es que si no, 99,8%. claro, o sea que, imagínate, esto no va de unos pocos que se beneficien, esto va de democratizar y que todo el mundo estemos en ello. Pues ha sido un placer charlar contigo y aprender, tener esta conversación, porque yo realmente no sé nada de todo esto y estoy segura de que mucha gente que nos ha visto tampoco, así que Paco Salcedo, Es un bienvenido. placer. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias.